Recientemente en las noticias del país han surgido inquietudes en cuanto a la posibilidad de un terremoto que afectaría principalmente a la población de Santiago. Si se cumple de nuevo con el periodo de retorno que se ha verificado históricamente y con un poco de suerte todavía pudieran quedarnos de 14 a 24 años para prepararnos. Para hacerlo debemos comenzar por entender básicamente en qué consiste un sismo. Los sismos son simplemente temblores del suelo producidos por una brusca liberación de energía en la zona superficial del interior de la Tierra. Esta súbita liberación de energía se propaga en forma de ondas sísmicas, provocando una serie de movimientos vibratorios en el terreno. El volumen de roca que se fractura se denomina fuente sísmica. Por simplificación, la ubicación de la fuente se asimila a un punto denominado hipocentro o foco, y al punto de la superficie situado justamente encima del foco se denomina epicentro. Los suelos, cuando no son de forma natural, que sean las rocas resistentes, se comportan de una manera ante los eventos sísmicos que son perjudiciales a la estructura. ¿Qué? Pinchamos. ¿En serio? Sí. ¡Terremoto! ¡Salgamos del auto! Tranquila, va a pasar. Va a pasar. Vivir una situación tan dramática como un sismo de alta magnitud es una experiencia difícil de olvidar. Los daños que este puede producir en la vida de los involucrados pueden ir desde la pérdida de sus bienes materiales hasta la de sus seres más queridos. Bien, en el año 2003, en septiembre, me parece, si mal no recuerdo, fue el 22 de septiembre, ya al filo de la medianoche, recuerdo que yo estaba durmiendo. Yo estaba durmiendo y mi esposa me despierta alterada, y cuando me despierta inmediatamente me doy cuenta qué sucede. Ahí siento el movimiento violento, un movimiento muy violento de la cama. En el año 2003, un sismo de 6.5 en la escala de Richter sacude a la República Dominicana. Tuvo su epicentro en la cordillera septentrional, en la zona norte del país, cerca de las ciudades de Puerto Plata y Santiago, donde se registraron los mayores daños. Ya en la vida no solo de nosotros como familia, sino del santiaguero en sentido general, desde que sentía un pequeño temblorcito, inmediatamente salía a las calles. El 12 de enero del 2010 ocurre el terremoto de Haití, con epicentro a 15 kilómetros de Puerto Príncipe. Con una magnitud de 7.0 grados, se registraron una serie de réplicas, siendo las más fuertes de 5.9, 5.5 y 5.1 grados. Fallecieron alrededor de 316.000 personas, 350.000 más quedaron heridas y más de 1.5 millones de personas se quedaron sin hogar. Se considera una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia. Bueno, a raíz de que sucedió la tragedia en Haití, me llamó la atención el poder colaborar con algo, y ya que no podía hacerlo de manera económica, con un gran aporte, pues decidí que lo mejor era aportar de mí. Cuando yo me di cuenta de la amplitud de esa tragedia que ocurrió en Haití, yo me puse a llamar a los demás amigos míos con quienes siempre organizamos visitas, y de ahí mismo nos pusimos a reunir y decidimos irnos para allá para brindar ayuda en la medida que nosotros pudiéramos. La principal función
era ayudar con los heridos, curándolos, diría, tratando de ayudar al cuerpo médico que se encontraba allá. El cambio más impactante que se puede resaltar después de este terremoto fue en la percepción que la gente de Puerto Príncipe tiene de la vida ahora. En una escuela donde estábamos, vimos a un señor que llegó pidiendo ayuda a un equipo de rescate que llegó de México. Entonces, y uno le preguntó, dime, ¿qué de tu familia? Y él dice, nada más me quedé yo. Y le dije, ¿qué pasó? Él dijo, murió mi esposa y mis 2 niños. Y tú estás así, pero la vida no es nada. Según los expertos, Santiago califica geológicamente en todas las condiciones que determinan la aparición de una catástrofe sísmica, además de poseer algunas características propias de su estructura que la colocan en mayor riesgo. Estas son el subsuelo, las edificaciones y la poca capacidad de los organismos de rescate. Conozcamos un poco más al respecto. El suelo tiene mucho que ver con el comportamiento sísmico de una edificación, no importa la que sea. O sea, ¿qué pasa? El suelo, por ejemplo, en la zona de Santiago, que tenemos un suelo arcilloso, no es lo mismo un suelo arcilloso en el comportamiento sísmico que un suelo rocoso. O sea, las ondas sísmicas se expanden con mucho más rapidez, ¿ves?, en un suelo arcilloso como el nuestro, por ejemplo en Santiago, que un suelo rocoso. Como tenemos algunas zonas, por ejemplo en la parte sur del país, tenemos algunos suelos rocosos bastante que tienen un comportamiento muy bueno en cuanto a comportamiento sísmico. En la ciudad de Santiago existen una serie de infraestructuras que se encuentran en mayor riesgo sísmico tomando en cuenta su ubicación y proceso de construcción. Una de estas es el Hospital José María Cabral Ibáez, institución que brinda servicios de atención médica a un gran porcentaje de la población del país. En México y al menos 2 con una estructura similar en Estados Unidos de América. El Hospital de México colapsó, pero debemos tomar en cuenta la magnitud de la sacudida que hubo en México y que no solo el hospital, hubo otro tipo de estructuras a quienes se presuponían más modernas, con menos cantidad de riesgo, y se fueron a pique, de manera que estamos en riesgo. Y conociendo que estamos en riesgo, no nos asalta más ni menos temor que el que asalta a cualquier santiaguero. Lo importante sería sembrar una conciencia del valor que significa que esa estructura esté hecha con plano ejecutivo de una manera hecha por un profesional. Es como si usted va a un centro de salud, tiene que atenderlo un médico, tiene que inclusive ir donde un especialista. Asimismo tenemos nuestra profesión especialista de suelo, especialista de hacer la estructura, de diseñar la estructura y especialista en construir. Tomando en cuenta las condiciones particulares que tiene la ciudad de Santiago en relación al comportamiento sísmico, surge la interrogante de qué tan preparada está la ciudad y sus instituciones públicas y privadas para afrontar un posible sismo de alta magnitud. Santiago, estamos preparados, pero hay que seguir preparándonos más. Los terremotos son impredecibles, no avisan, no sabemos cuándo va a ocurrir un terremoto. Lo único que tenemos que aprender es que debemos saber qué hacer antes de que esto ocurra, durante esté ocurriendo y después del sismo. Las instituciones de formación académica como los colegios y universidades cumplen un rol fundamental en la educación de la población para los casos de emergencia. La mayoría de los colegios y escuelas ya han empezado a realizar simulacros y planes de emergencia para enseñar a los más pequeños. Según las informaciones recibidas por miembros de la Brigada de Emergencia de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en caso de un sismo los estudiantes tienen acceso a las salidas de emergencia que están ubicadas y debidamente señaladas en distintos puntos del campus. Es cierto que los sismos son impredecibles, sin embargo, existen una serie de medidas a tomar que podrían atenuar las consecuencias de estos. Les presentamos a continuación un manual instructivo que ayudará a saber qué debemos hacer antes, durante y después de estos.
Antes de un sismo. Pídele a un experto que revise las fallas que podría tener tu hogar o tu lugar de trabajo para que en caso de que se necesite se hagan las correcciones del lugar. Asegura a la pared, los estantes, muebles altos o cualquier objeto que se pueda caer. Conoce las salidas de emergencia y planea rutas de evacuación para estar seguro que no haya nada que obstaculice el camino a la hora de salir. Mantenga en un lugar accesible un radio portátil, una linterna, un botiquín y un pito. Durante un sismo. Deje de hacer lo que estaba haciendo y quédese quieto hasta que pase el temblor. En caso de que tenga que salir del lugar en el que se encuentra, recuerde usar las escaleras. Si no puede salir de donde está, puede aplicar la técnica del triángulo de vida por si acaso vuelve a temblar. Aléjese de cualquier objeto peligroso o que se pueda romper, como ventanas, vitrinas y espejos. Vaya a la zona previamente acordada con su familia para asegurarse de que los suyos se encuentran a salvo. Después de un sismo. Si huele a gas o puede ver humo o fuego, cierre las vías de gas y desconecte los aparatos eléctricos. Manténgase informado a través de los medios de comunicación. Consuma alimentos enlatados o que no hayan estado en contacto con alguna sustancia contaminante o vidrios. Manténgase pendiente de las réplicas, las cuales pueden causar mayor daño a las edificaciones.